Buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Fíjense que en las circunstancias de la vida donde uno le lleva a pensar sobre casos complejos de crímenes, porque todos lo son así, especialmente cuando uno entra a preguntarse por qué lo hizo, qué fue lo que le motivó a tomar esa fatal determinación, se encuentra con situaciones bastante difíciles de entender, muy complejas dentro del raciocinio, y uno se dirá, y claro, porque de eso se trata. Muchas veces una persona fuera de sí, fuera de su razón, llega a matar a otra cuando no tiene una psicopatía o una enfermedad patológica que lo determine como asesino. Y el caso de esta noche se enmarca dentro de lo mismo. Digo, porque tiene una particularidad, fíjense ustedes, hasta de una novela. Se trata de dos hermanas, Teodosia y Lucía, que además de compartir su vida como hermanas, compartían al parecer un amor, el de un hombre que primero comenzó a salir con Teodosia, y luego comenzó a salir con la otra, con Lucía. Algo pasó en medio de esa situación que llevó a él a pelear, a discutir con una, separarse de ella e intentar llevar la relación con la otra. Termina la relación con esa otra de las hermanas. No les quiero dar muchos detalles para que usted se deje llevar después por el relato en el que pasó. Y entonces retoma o intenta al menos retomar su relación con la primera. Y ahí ocurre el fatídico episodio. Ahí sucede ese corte en la historia y se registra un desenlace fatal. Claro, el culpable, el responsable, él, que después intenta sembrar una coartada, intenta despistar a la policía sin mucho éxito, porque finalmente esto se descubre y termina ocurriendo el crimen. Esta noche, esta relación, este triángulo amoroso con un condimento bastante particular. Un amor, y el amor es el asesino. Vamos a ver quiénes son el victimario y quiénes son, en este caso, la víctima fatal y, por supuesto, la mujer que termina también despechada dentro de esta situación. Perfiles. Víctima. Nombre: Lucía Elizabeth Estigarribia Benítez. Edad: 29 años. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: estudiante. Domicilio: General Díaz y Montevideo, Asunción. El cuerpo de la mujer fue encontrado por su hermana, con quien residía en el 8º piso de un edificio de departamentos capitalino. Victimario. Nombre: Luis Ernesto Torres Vareiro. Edad: 21 años. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: estudiante. Domicilio: San Blas Casi Artilleros, Barrio San Blas, Fernando de la Mora. El hombre confesó el crimen, pero dijo que no quiso matarla. Alegó que lo hizo porque ella empezó a violentarlo. Remonta a octubre del 2005, era casi la segunda semana de este mes de ese año cuando ocurrió esto, ¿no? La situación que les lleva aproximadamente a las 8 de la noche, él va a buscar sus cosas de la casa de Lucía. Hay una discusión bastante acalorada entre los dos, los reclamos de por medio, por qué se iba de la casa, qué fue lo que sucedió, por qué termina la relación, la discusión, el desengaño, y se da esa pelea. Se da esa pelea que muchos, por un lado, aseguran que se trata tal vez por el arranque de ira de él, que sintió porque se quería ir y quería que esa relación termine de una vez por todas, la que inició con Lucía. Lo otro podría ser, según al menos la hipótesis que en aquel momento se comenzaba a desarmar, a investigar por parte de la policía, de algún problema o algo que quedó pendiente entre él y Lucía y que lo lleva a tomar la determinación de asesinarla. Y por otro lado, por otra parte, está lo que muchos catalogan como ese momento de violencia incontenible.
Hay un dicho que me había comentado una vez un investigador que decía, no todos tenemos de asesino, pero muy pocos de ladrón. Y él explicaba esto porque decía, según su teoría, que todos de alguna manera podemos llegar a matar. Y fíjense ustedes en esta tesis. Porque uno puede llegar hasta inclusive en el momento de la no contención de sus impulsos y sacarle la vida a alguien. Pero el robo pasa más por una cuestión de moral, de lo que nos inculcaron cuando chicos, de lo ajeno, de lo que no se debe tocar, lo que no te pertenece, lo que no es tuyo, o lo que vos tenés que buscar obtener por tus cuentas, por tu medio, y lo que eso implica. Supuestamente esta tercera vertiente podría también incluirse dentro de lo que le había motivado a él a sacarle la vida a Lucía. Había también una diferencia de edad que era algo no menor dentro de esta situación. Diferencia de edad que llegaba a eso, a las diferencias, a las constantes peleas, a los roces, los reclamos, el que uno haya querido tener el control sobre otro y otras tantas cosas que uno se puede imaginar que colaboró para ese momento de discusión, de pelea, que dejaron rastros, por cierto, en él. Rastros de herida defensiva que finalmente también sería determinante, no solo para él, sino que para que pueda finalmente establecerse quién fue el asesino. Pero sin avanzar mucho aún en el desenlace, veamos qué pasó en aquel octubre del año 2005. ¿Qué pasó? 13 de octubre del año 2005. La noche empezaba a hacerse espesa sobre la ciudad de Asunción. Habían pasado algunos minutos de las 20 horas. Teodosia Estigarribia llegaba a su departamento luego de una larga jornada. La joven de ese entonces de 23 años saludó al portero, entró y subió directo al ascensor. Apretó el botón número 8 y subió lentamente. Su mente estaba muy lejos y mientras llegaba al octavo piso, una extraña sensación se apoderaba de ella. Los nervios no la dejaban en paz hasta que finalmente el elevador paró y rápidamente las puertas se abrieron. Mientras cruzaba la puerta de aquel ascensor, muy en el fondo, sabía que algo había pasado y su angustia se convirtió en miedo al ver la puerta de su departamento semiabierta. Ella vivía junto a su hermana Lucía Elizabeth en la habitación del octavo piso del edificio Montevideo, ubicado entre las calles Montevideo y General Díaz, en pleno microcentro capitalino. Vivían dos hermanas y una de ellas tenía su pareja. Esta chica, la mayor, la que fallece o la que fue asesinada, trabajaba, ¿verdad? Y su hermana creo que quedaba en la casa, ¿verdad? Con su pareja. Lo que jamás imaginó fue que nunca más volvería a verla, al menos viva. El corazón de Teodosia palpitaba como si fuera a salirse del pecho cuando ingresó a su residencia. La escena era aterradora. En medio de un charco de sangre, Lucía Elizabeth yacía sin vida en una de las piezas, con el cuello partido a la mitad. La muchacha, completamente fuera de sí, caminó hasta la comisaría primera metropolitana, donde dio parte del hecho a las autoridades. Agentes policiales llegaron rápidamente al lugar, acompañados del fiscal de turno, Miguel Vera Zarza, y un médico forense. El asesinato no parecía ser producto de un robo, pues a primera vista, Teodosia aseguró a los intervinientes que de la casa nada de valor se había llevado. Sin embargo, una nota macabra sobre las piernas de la fallecida reveló un escalofriante móvil del crimen. «No te metas en mi vida», versaba el mensaje elaborado con letras recortadas de una revista. Este elemento fue clave para los investigadores. A partir de allí, trazaron su norte hacia un sospechoso cuya motivación para acabar con la vida de Lucía era muy personal. Ocurrió que esta chica que fue asesinada ya no le gustaba la relación, porque más bien estaba viviendo sobre ellos. Este joven no trabajaba, no hacía nada. Entonces eso fue lo que la investigación pudo recoger, ¿verdad? A través de las informaciones de los familiares y personas que la conocían.
Entonces ocurrió de que ella insistía constantemente a su hermana para que se deje de este joven, porque legalmente no le iba a ayudar, no era útil, no servía como pareja, eso es lo que se decía, ¿verdad? Bueno, en esa discusión, estoy viendo según el reporte, son 15 centímetros de herida prácticamente que ella tiene en la parte anterior del cuello, en la parte de atrás. Quiere decir que en medio de esa situación de pelea, perdón, me corrijo. La herida la tenía bajo el mentón, parte anterior del cuello, es decir, le había alcanzado la yugular, algo que sin duda, por la dimensión de la herida, hizo que el sangrado haya sido intenso y muy rápido, haya prácticamente ella fallecido en aquel entonces. La autopsia del cadáver dijo que esa herida probablemente se produjo a traición, y esto tiene que ver un poco con el trazo que hizo esa hoja del cuchillo en la piel de la mujer, y según el acabado de trabajo que hicieron los agentes de criminalística en aquel entonces, que pudieron determinar, digamos, el inicio donde la hoja de cuchillo comienza a perforar y donde finalmente termina. A ver, para ponerlo de otra forma, no es lo mismo que uno corte estando de frente que lo haga de atrás. ¿Me explico? Y ahí es donde finalmente se establece la forma en que él la atacó. Fue cobarde. Fue por atrás de ella, de manera que no lo pueda siquiera agredir o contener en ese momento de ataque, de furia que él tuvo. Igual, de todas formas, pese a que él estuvo detrás de ella, la sorprendió al momento de atacar. Quizás, me imagino, ahí hubo una pelea, una discusión. Ellos comenzaron a gritarse, a agredirse, a insultarse. Comenzaron a sacar mucha intimidad de por medio, los trapos sucios, como se suele decir. Él la enfrentó. Ella inclusive llegó a herirlo, a arañarlo, que de alguna manera se establece como una herida defensiva. Uno vaya a saber qué él había hecho antes de herirla con ese cuchillo. Entonces ella la araña, le deja esos rastros en la piel, y posteriormente, y atiendan quizás la actitud cobarde que tuvo, cuando baja de intensidad de esa discusión y quizás ella, harta de esa pelea, da la vuelta, ahí él la ataca. Toma el cuchillo y le rebana el cuello. Después de esa situación, deja un escrito de puño y letra, que también eso después sirvió para la investigación, sirvió para determinar quién escribió eso. Es decir, él dejó tantos cabos sueltos que aunque haya hecho una coartada, porque fíjense, también en el parte de los forenses habla de heridas defensivas. Eso que le había mencionado, los arañazos que él tenía. Él utiliza eso como pretexto para ir hasta la comisaría y decirle a la policía en una denuncia que le atacaron en un asalto, justificando así esas heridas, de manera que en algún momento, cuando alguien le requiera, él pueda decir: miren, señores, en mi denuncia yo digo que fui víctima de un asalto y esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que le pasó a Lucía. Hay un dato que corrijo. En esa nota que dejó, acá estoy viendo ahora, en esa nota que deja él en la entrepierna de la joven, de esta joven de 29 años, él lo hace con recortes de revista. Ahora lo corrijo, no fue de puño y letra. Claro, uno podrá decir que no tenía tantos cabos sueltos, había sido el caso. No es así. De todas formas, había en ese papel indicios que le iba a servir a la policía para poder, de alguna u otra manera, seguir la pista de quién hizo eso. Y también lleva a la siguiente presunción, la
el haber premeditado el ataque, él quizás ya haya resuelto haberla matado en aquel entonces y decidir dejar esa nota para que la policía al azar descubra quién fue la que le mató. Pero fíjense ustedes, y aquí vuelvo a esto, había cabos sueltos. No te metas en mi vida. ¿Y dónde había pelea constantemente? ¿Quién podía ser testigo de las discusiones que había en la vida de este hombre? La anterior pareja, Teodosia. Había formas de que la policía continúe investigando. El cuerpo de Lucía hablaba por un lado, por las heridas. La carta que él deja ahí, si bien hecha con recortes de revistas, también. Y habían personas que podían atestiguar que la vida de este joven, amorosa al menos, no era de todo tranquila. En heridas que hablan, los forenses nos explican qué tipos de herida recibió la víctima. Heridas que hablan. Un profundo corte de 15 centímetros a nivel del cuello anterior fue el causante de la muerte de Lucía Elizabeth Estigarribia. Según la autopsia realizada al cadáver pocas horas después del fallecimiento, él mismo se habría dado a traición de acuerdo a la forma en que fue realizado, aparentemente desde atrás, sin que siquiera la víctima se diera cuenta. El informe forense reveló también que la joven además presentaba rastros de violencia previo al ataque mortal, entre ellos arañazos y golpes en los brazos que denotaron un intenso forcejeo entre la víctima y victimario. Al momento del hallazgo habían pasado aproximadamente 2 horas del crimen y su deceso se habría producido de forma inmediata debido a que la herida alcanzó importantes arterias que conectan al corazón con el cerebro. Su muerte fue diagnosticada como shock hipovolémico por herida de arma blanca, degollamiento. Las heridas defensivas. Al momento de la detención de Luis Ernesto Torres, el hecho que más llamó la atención de los investigadores, sin duda alguna, fueron los rastros de arañazos que presentaba en el cuerpo. Luis Ernesto presentaba heridas superficiales en el cuello y los brazos, lo que confirmaba el violento comienzo del episodio que acabaría en el homicidio de la muchacha. Pese a que el autor intentó desviar la atención sobre él, denunciando que había sido víctima de robo, las muestras levantadas del cuerpo de Lucía Elizabeth fueron claves, pues posteriormente se confirmó mediante una prueba de ADN que pertenecían al acusado. Bueno, el jueves 13 les decía o decíamos anteriormente que ocurre el episodio criminal, el crimen, el asesinato de Lucía. Va al ataque a traición con el cuchillo, 15 centímetros de herida, prácticamente desde lado a lado. Logra cortarle el cuello, afecta la vena aorta y esto le produce un sangrado muy importante que la lleva a la muerte muy rápido. La detención comenzó, digamos, con un trabajo minucioso en los primeros momentos. Les decía que hay como una especie de dualidad. Por un lado, uno lo ve así, analiza rápidamente y encuentra que existen elementos muy a la vista que pudieran determinar al autor del hecho. Y esto quizás sea una sensación, después de ver el caso, que es del año 2005, son casi 20 años después, 15 años después. 14 para ser, casi 14 años para ser preciso. Y tal vez, bueno, pueda dar la impresión de que los elementos están muy a la vista, pero en aquel entonces ustedes tienen que hacerse la idea. La policía llega a la escena del crimen, encuentra a una mujer degollada prácticamente ahí en el suelo, con una herida de 15 centímetros, un baño de sangre y una carta hecha con retazos de revista que dice no te metas en mi vida. ¿Y qué van a pensar ustedes? Lo primero que viene a la cabeza es un crimen pasional. Acuérdense que en aquel entonces la figura del feminicidio estaba aún quizás en un estado incipiente, tal vez se podía colegir una idea, pero no era como la conocemos hoy. En su estado puro era un crimen pasional. Alguien que la mató por una deuda amorosa, por decirlo de otra manera.
todo apuntaba ahí. Es decir, no fue un asalto. No fue un asalto, no fue un robo, no fue un ataque de abuso sexual, porque no había rastros de eso. Tampoco fue una venganza por algún tipo de deudas, porque no habían elementos que apunten a ello. Ella no tenía problemas con nadie, no le debía plata a nadie, al menos de lo que se sabía. Era una trabajadora de una ONG. ¿Qué tantos problemas podía tener? Entonces, con esa carta y con la manera en que la mataron, porque era una brutalidad, degollarla era una brutalidad, fue una brutalidad, entonces lo que se podía pensar es que el que la mató era un hombre, en primera instancia, y lo hizo porque conocía a la víctima. El que lo hizo conocía a la víctima y era de su entorno cercano. Y es ahí donde apunta la policía. La carta fue la clave. Porque piense usted, si es que no se encontraba la carta, ¿qué iba a pensar? Se revolvía el lugar, se llevaban un par de cosas y se montaba una coartada de un asalto, un robo. Alguien entró, discutió con la dueña de la casa para robar, entró para robar y terminó matándola. Podría ser eso, pero no, ahí había indicios de una discusión previa y una muerte que tenía que ver con algo sentimental. Y no estoy poniéndole romanticismo a la situación, para dibujar las ideas. Y esa carta fue lo que finalmente llevó a la policía a atar los cabos. ¿Quién convivía con Lucía? ¿Con quién frecuentaba Lucía? ¿A quién ella veía? ¿Con quién tenía relaciones íntimas? ¿Quién era su pareja? Y había sido, todo estaba ahí cerca. Todo estaba dentro de la familia. Porque la hermana fue la pareja de él, Teodosia. Y aún no está entrando del todo dentro de la historia, pero ya van a escuchar de ella. La detención de este hombre a manos de la policía en poco tiempo, mediante los avances de la investigación ya en aquel entonces y también los cabos sueltos que dejó el asesino. La detención. Cerca de la medianoche del mismo jueves 13 de octubre en que ocurrió el criminal episodio en el edificio céntrico, agentes de la División de Homicidios de Investigación de Delitos detenían a Luis Ernesto en su domicilio. Su captura se dio a partir de la información que obtuvieron los investigadores sobre su llamativa visita al edificio donde vivía su exnovia junto a su hermana. Lo más raro de todo fue que el hombre, en lugar de preguntar por su expareja, consultó sobre su excuñada. Yo me acerco a ella y ella en un primer momento me manifiesta que el supuesto autor de este delenable hecho había sido Luis Ernesto Torres, su expareja. Su visita se dio horas antes del crimen. Los uniformados centraron su atención en él y fueron a buscarlo hasta su domicilio, situado sobre la calle San Blas, número 2711, del barrio San Juan de la zona sur de Fernando de la Mora. Desde allí lo trasladaron a la capital del país, donde quedó a disposición del fiscal Miguel Vera, quien rápidamente lo imputó por el crimen. Teodosia, en un momento de la varias entrevistas que tuvimos con ella, nos manifestó que ya en años anteriores, cuando vivía en la calle Estados Unidos y Teniente Fariña, en un departamento, Luis, a raíz de una pelea, había dejado abierto la garrafa de la cocina. Y en esa oportunidad, luego, cuando iban a ingresar al departamento, encontraron un olor terrible de gas y Lucía, la final, le dijo a Teodosia no prenda ni una luz porque se iba a tallar. Y que ella, en medio de la oscuridad, se fue y cerró la garrafa, digamos, y abrieron toda la ventana. El juzgado creyó que tenemos suficiente elemento para someterle a este ciudadano a un juicio oral y público y estamos seguros que con los medios probatorios que poseemos que vamos a tener una condena en esta causa. Para la policía no cabía dudas de que el principal sospechoso era el autor del homicidio, luego de notar que presentaba rastros de arañazos en varias zonas del cuerpo, posiblemente provocados por la víctima al defenderse del ataque. Vamos a hacer una breve pausa, muy corta, por cierto. A la vuelta vamos a tener los detalles de cómo él intenta despistar a la policía en un primer lugar con una denuncia falsa. No ocurrió lo que él dijo. Todo eso a la vuelta del corte.
Lucía Elizabeth Estigarribia Benítez, 29 años. Ella fue asesinada en octubre del año 2005 por quien fuera su pareja, un hombre de 21 años, Luis Ernesto Torres Vareiro. Una discusión, ella llegó inclusive a herirlo con arañazos, lo cual dejó una marca en la piel de este hombre, que luego utilizó como pretexto para despistar, ya vamos a ir con eso. Y él, después de esa discusión, de esos insultos, de esa pelea que hubo, aprovechó un momento donde ella, al parecer, se retiraba de la habitación donde estaban discutiendo y la atacó con un cuchillo a traición, por la espalda. Le hirió con una herida de 15 centímetros, prácticamente de lado a lado en el cuello, lo que la deja en el suelo desvanecida con la pérdida de sangre importante y lo que le ocasiona la muerte con posterioridad. Él deja una nota hecha con pedazos de revistas, de periódicos, es decir, va formando oraciones con una letra obtenida de un periódico, de otra revista y así, como una especie de acertijo. Y esa frase decía: no te metas en mi vida. ¿Qué descubrió Lucía? ¿Qué se enteró Lucía en aquel entonces que la molestó tanto, que la hizo reaccionar de manera furiosa ante él, atacándolo a arañazos, y que después, al parecer, eso hace que él reaccione y la mata? ¿De qué se enteró? La policía, después de haber encontrado esa carta, comienza justamente a analizar la situación. Aquellos avesados agentes, ya con una experiencia de años en investigaciones como esta, determina por el lugar, por la habitación, como no había desorden, descartan que fue un robo, un asalto, una violación, un abuso sexual, o algo más, un ajuste de cuentas, tal vez por deudas. Eso estaba descartado, no había dónde entrar ahí porque no existían elementos. La carta era bastante importante. Ese pedazo de hoja que estaba ahí les decía qué probablemente había ocurrido. Y eso les orientaba hacia una situación de una gresca pasional, de una pelea pasional. Y el asesino estaba cerca de ella, estaba en su entorno. Ese hombre, aún con las horas a su favor, luego de asesinar a su expareja, tenía que atar los cabos que creía él que estaban sueltos, de manera que los agentes de policía que en algún momento iban a encontrar el cuerpo no puedan dar con él, o si daban con él, no lo tengan como sospechoso porque él estaba cubierto con una historia. Esa historia lo llevó a la comisaría local a explicarle a la policía que las heridas que tenía en la cara, en el rostro, eran productos de un ataque que había sufrido en la calle, de un asalto, y no de una pelea que terminó en muerte. Esta fue la excusa que dio el sospechoso del asesinato en aquel entonces a la policía. Una denuncia como coartada. Casi simultáneamente al momento del hallazgo del cadáver de Lucía, el autor del crimen buscaba una coartada perfecta para evitar que las sospechas sobre la autoría del crimen recaigan sobre él. Eran cerca de las 20:10 de la noche de ese mismo jueves 13, cuando Luis Ernesto llegó a la comisaría segunda de Fernando de la Mora. Era para denunciar un supuesto robo. Averiguamos y efectivamente había una denuncia en la comisaría segunda central de Fernando de la Mora comunicando ese hecho. Ese mismo día pasa hasta la comisaría segunda de Fernando de la Mora y realiza una denuncia falsa, manifestando que él fue víctima de un robo, un asalto, un robo agravado por parte de 3 personas, entre ellas un travesti, y que supuestamente le lesionaron. Según el muchacho, fue asaltado por 3 sujetos, entre los que se encontraban un travesti y 2 hombres, que supuestamente le exigieron la entrega de 500.000 guaraníes que traía en el bolsillo y todas las demás pertenencias que cargaba. Según él, el hecho se registró sobre la calle 28 de febrero, casi segunda proyectada, de la zona norte de Fernando de la Mora. El joven, agitado y nervioso, no levantó sospechas, pues comentó que tuvo que caminar hasta la sede policial debido a que lo habían dejado sin dinero. La denuncia fue formulada exactamente 1 hora después del crimen,
y él alegó que las heridas que tenía en los brazos y cuello fueron hechas por sus atacantes al momento del asalto. Eso era algo ya que posteriormente se pudo demostrar que fue fingido por él, porque legalmente las lesiones que tenía era producto de la pelea que tuvo con su víctima. Él quiso realizar algo para que nadie sospeche de él, pero no se percató de que antes de que ocurra eso que él quiso hacer, ¿verdad?, ya se tenía otros datos que se recogió en el lugar del hecho. Bueno, él estaba acorralado, ya no le quedaba mucho por hacer. Luis sentía que la presión de la policía lo agobiaba, ¿verdad? No tenía forma de argumentar que él no era el responsable. La policía lo presionaba bastante y lo tenía tan cercado que no le quedaba de otra que finalmente confesar que él fue el asesino. 2 días después, es decir, el 15 de aquel mes, él se deshizo de lo que había utilizado para asesinarla a ella. El 15 de octubre, en confesión con la policía, como les decía, explica qué fue lo que hizo con el cuchillo que utilizó para asesinarla, con el arma blanca, y también comenta que dentro de una bolsa de plástico él introdujo todo lo que utilizó para escribir esa carta misteriosa, esa carta con retazos de revistas y periódicos que utilizó en aquel momento para finalmente dejar ese mensaje a aquellos que iban a encontrar el cuerpo, lo cual le valió mucho para despistar, al menos en aquel entonces, porque lo que encerraba eso, más allá de una caligrafía que pudiera ser un elemento gravitante a la hora de determinar una identidad, igual encerraba el mensaje claro que se trataba de un crimen pasional. Y eso era. Finalmente la confesión se dio. La mató, se deshizo del arma en zona de Asunción, en la capital, y después de 2 días termina confesando qué fue lo que hizo con ella. Esto fue lo que recordaba la policía de aquel entonces. Se deshizo de las evidencias. 2 días después del asesinato, el muchacho, acorralado por los investigadores, decidió dar más detalles sobre lo ocurrido y mostrar a los investigadores el sitio donde había abandonado el arma con el que mató a su cuñada. Luis Ernesto condujo a los policías hasta la bahía de Asunción, detrás del mismo Palacio de Gobierno, zona que merodeó inmediatamente después de acabar con la vida de Lucía Elizabeth. Horas más tarde, fue encontrado ese elemento en una bolsa de plástico, en la cual habían guardado para esconderla en inmediaciones de la Plaza de los Desaparecidos, donde dijo haber lanzado el cuchillo entre las calles Playa y Ayolas. Él manifestó eso. Desde luego que todo procedimiento que usted sabe que hace la policía siempre es informada al Ministerio Público, y a través de la información al Ministerio Público nos acercamos hasta dicho lugar y se pudo extraer o sacar las cosas que más o menos él arrojó en el lugar. Luego, guió a los buzos de la Armada Nacional hacia orillas del río Paraguay, donde abandonó otra bolsa que contenía una revista, plasticola y una tijera, con las cuales había escrito la nota que dejó entre las piernas de su víctima. Los buzos se lanzaron al agua a la búsqueda de estas evidencias al filo del mediodía, pero 3 horas más tarde, alrededor de las 15 horas, decidieron abandonar la tarea sin encontrar dicha bolsa. En el ojo del investigador uno comienza a vivir a través de la policía aquel paso a paso que hicieron los agentes, los investigadores, para determinar la responsabilidad. Les decía, la carta que él deja hecha con retazos de revistas y periódicos envolvía un mensaje oculto de alguna manera, que es: yo soy el asesino, como hablando por él, estoy cerca de ella, tengo un vínculo con la víctima. No soy un extraño. Básicamente eso uno puede imaginar de lo que deja ese retazo de papel ahí en la entrepierna de la víctima. Pero no era lo único que a la policía le llamaba la atención de toda esta situación, sino que a medida que iba avanzando en los testimonios, porque comenzaron a hablar con gente del edificio, con familiares de Lucía, con los amigos también, apuntaban a una relación traumática
Sucedió que cuando existió esa pelea, ya prácticamente toda la historia del triángulo amoroso entre Teodosia, la hermana menor de Lucía, y Luis y Lucía, ya estaba al descubierto prácticamente. Muchos ya sabían lo que estaba ocurriendo ahí y por eso ocurre la pelea. Por eso Lucía se disgustó, por eso discutieron, por eso ella, por decirlo así, reaccionó primero, atacándolo furiosa con las manos, arañándolo, lo cual también lleva a otro punto muy importante dentro de la investigación, porque bajo las uñas de la víctima habían restos de piel. Y esa muestra epitelial hace que posteriormente se puedan establecer hasta parámetros de ADN para establecer ya en ciencia forense quién era el responsable. Había muchos cabos sueltos y los investigadores encontraron cada uno de ellos para resolver este crimen. La investigación. Todos apuntaban a él. Hacía 22 días que Luis Ernesto se había separado de la hermana menor de Lucía, Teodosia Estigarribia. Sus parientes y amigos coincidieron en apuntar a un hombre como el autor del hecho. Ocurrió que esta chica 22 días antes rompe con el novio, él se va y molesto por eso que ocurrió y a sabiendas de que la responsable de esto era Lucía, decide él ir a hablar con ella. O sea, eso fue lo que él confiesa a los investigadores, que primero fue a hablar para ver por qué fue lo que ella intervino en la separación de la pareja, ¿verdad? Se habló con todos, se habló con la hermana que fue la expareja, se habló con la madre, se habló con el portero. El portero mencionó lo que él vio ese día, hora antes, ¿verdad? Y la hermana ya comentó lo sucedido, el motivo, inclusive ella sabía ya de que había una molestia por parte de su expareja, ¿verdad? Por lo ocurrido, porque él le culpaba a la hermana mayor de ser responsable de la ruptura de la relación de ellos. Entonces, ella dio esa información y por ese lado pudimos nosotros también ir hilando, ¿verdad? Los cabos sueltos que quedaron en ese momento. Y con eso se concretó, todo apuntaba hacia un solo sospechoso, porque siempre se pregunta si la víctima en algún momento tuvo algún problema, tuvo alguna amenaza por parte de alguien. Y las veces que preguntábamos a las personas allegadas a la víctima, mencionaban que el único problema que tenía era con el cuñado que fue, ¿verdad?, este sujeto. Guardia fue elemental. El testimonio del guardia Germán Brites Argüello fue clave para la investigación. Él atendió a Luis Ernesto 2 horas antes del crimen, cuando fue hasta el lugar para conversar con la chica, pero ella no se encontraba. Bueno, ocurre que se va él primeramente, entiendo que que iba a ser la víctima todavía no llegó al departamento, entonces habla con el portero, porque le encuentra al portero, le pregunta algo y se retira nuevamente. Quedó esperándola. Desechada la coartada de Luis Ernesto, la policía empezó a sospechar que el joven se mantuvo en guardia fuera del departamento, esperando el momento indicado para ingresar al sitio, supuestamente para conversar con ella. En un descuido del portero, él ingresa al departamento, justo cuando ya estaba esta chica. Entiendo que golpea o toca el timbre, entra junto a ella, conversa. La conversación se hizo un poco fuerte, acalorada. Y llegaron a discutir, a pelear, y una vez que empezó todo eso, él extrajo un cuchillo que tenía en la mano y con eso le aplica varias puñaladas a la chica. Eso fue lo que más o menos pudimos recoger en ese momento, ¿verdad? Ella cae víctima, ya muere después de esto, y este muchacho se da a la fuga. Dejó pistas en la chica. En la denuncia hecha por este sujeto en la comisaría de Fernando, él mostraba, ¿verdad?, signos de forcejeos y arañazos. Cosa que en un principio, ¿verdad?, la comisaría, como toda institución, tomó la denuncia, pero para nosotros fue importante la investigación porque con eso nosotros pudimos comparar con lo que encontramos en el lugar o en la escena del crimen, que fue justamente la víctima con las marcas en los brazos, en el cuerpo, y no solamente eso, en las uñas de ella, resto de piel
que entiendo yo posteriormente se habrá hecho el ADN para comprobar o comparar con esta persona que era el supuesto autor. Como dicen muchas veces los libros, en todo hecho criminoso, siempre el criminal lleva algo del lugar del hecho, como así también, ¿verdad?, deja algo en el lugar del hecho. O sea, por lo tanto, esos fueron elementos muy importantes para la investigación y ayudó a que se pueda saber de quién fue el responsable. Y una vez capturado, él confesó plenamente todo lo ocurrido. Hemos recuperado de las uñas, debajo de las uñas de la víctima, restos de tejido que sometido al laboratorio dio un positivo para tejido humano y en tejido epitelial. Posteriormente hemos realizado un estudio de ADN entre el tejido levantado de la uña de la víctima y contrastado con su hisopado bucal del supuesto autor y salió positivo. Dijo que ella lo empezó todo. Él llegó para conversar, pero después hubo una discusión, fue acalorado y según él, porque la chica ya no pudo decir nada, ¿verdad?, según la agredió, o sea, ella le agredió a él. Entonces, por esa razón, al ser agredida por ella cuando encontró el cuchillo, lo primero que hizo fue herirla gravemente, ¿verdad? La degolló más bien, ¿verdad? ¿Dónde fue la escena del crimen? ¿Dónde finalmente la mató? ¿En una habitación? ¿En la habitación de ella? ¿Subieron ahí a discutir o dónde la mató? La policía tenía la determinación de quién pudo haberlo hecho. Lo que se imaginaban era una pareja de ella. Sabían ya de alguna manera en una primera inspección con un forense que el cuerpo tenía rastros que podían ser utilizados para una rápida identificación al menos de las características del asesino, pero faltaba determinar la manera en que la mataron. ¿Cómo fue que le asesinó? Y los forenses ya, fíjense, año 2005, estamos hablando de 14 años atrás, tenían ya el estudio de planimetría para establecer cómo se dio el ataque, cómo es que él actuó, cómo reaccionó ella primeramente antes de que la degolle y después finalmente qué hizo el autor del hecho. Todo esto bajo un trabajo minucioso de los agentes de criminalística se pudo establecer finalmente el escenario del crimen y cómo se dieron los hechos. La mató en la cocina. Con el fin de saber cómo exactamente sucedieron los hechos el día en el que Ernesto acabó con la vida de la muchacha, el fiscal del caso, Miguel Vera Zarza, ordenó un estudio planimétrico de la cocina, sitio donde ocurrió el crimen. El mismo fue realizado días después del homicidio como anticipo jurisdiccional de pruebas y fue el mismo Vera Zarza quien acompañó el procedimiento realizado por el arquitecto del Ministerio Público, Juan Alberto Duré. El estudio sirvió para graficar con precisión la ubicación de los muebles en el lugar donde fue encontrado el cadáver de Lucía Elizabeth, lugar de donde además el asesino extrajo el arma para acabar con la vida de su víctima. Uno le cortó de izquierda a derecha el cuello, después de derecha a izquierda, cambiando de mano y luego la apretó con el arma blanca, ¿verdad?, en la herida. Y a raíz de eso ella falleció. Para entonces, el juez Pedro Darío Portillo había ordenado la prisión del autor confeso, teniendo en cuenta el relato que hizo ante el fiscal Vera Zarza posterior a su detención. Ambos funcionarios fuera de la fiscalía. En la actualidad, tanto Vera Zarza como el perito Duré se encuentran fuera de la lista de funcionarios del Ministerio Público. El primero, en principio, fue apartado en sus funciones de la Fiscalía de Luque, luego de ser vinculado con el caso de los audios filtrados en el que se vieron involucrados Óscar González Daer y su secretario Raúl Fernández Lipman en el 2017. Sin embargo, fue llevado a juicio sin ser apartado de sus funciones y no fue separado del cargo sino hasta el presente año, cuando en mayo pasado fue denunciado por pedir una coima de 15 millones de guaraníes para no procesar a un hombre que fue denunciado por violencia familiar. Por su parte, Juan Alberto Duré fue detenido en agosto del año 2010 también por el cobro de una millonaria coima para favorecer a una empresa constructora durante una investigación sobre irregularidades de la misma en una construcción de pavimentación realizada para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Bueno, y como bonus track les contábamos quién fue uno de los investigadores, cuál fue su vinculación con hechos de corrupción, esto con posterioridad al crimen que investigó, que de alguna u otra manera nos pinta la actitud moral de esa persona en aquel momento, y quién sabe si eso no determinó lo que vamos a descubrir a continuación. Pero eso después del corte, en el último, aquí en Escena del Crimen. Lucía Elizabeth fue asesinada en el año 2005 por una pareja que tuvo en algún momento, un hombre de 21 años, ella 29, 8 años menor él, que fue a buscar sus cosas, terminar la relación con Lucía porque él quería volver con la hermana de Lucía, con quien primeramente fue pareja, una joven menor que la víctima de este homicidio. Ahí se armó una especie de triángulo, pero no está el énfasis ahí. El énfasis está en que él la mató a traición, una discusión que hubo en la cocina de la casa donde estaba ella, y la degolló. Dejó el cuerpo y al lado de en la entrepierna en realidad, una carta donde decía: no te metas en mi vida, pero estaba hecho con retazos de periódicos y de revistas. Quería despistar a la policía, pero eso no lo ayudó mucho, porque en realidad lo que hacía era colaborar con la investigación de alguna manera, diciendo que esto realmente apuntaba al entorno de la víctima y que se trataba de un crimen pasional en aquel entonces. Hoy esto, con las nuevas leyes, se habla de feminicidio. Quizás si esto ocurría en esta época, por decirlo de alguna manera, nadie desea que fuese así, pero quizás con leyes más rudas, más firmes, realmente que contemplen el espíritu de lo que implica cegarle la vida a una mujer sobre quien uno cree tener el control de ella, no hubiese salido terminado en una condena de apenas 9 años. Sí, 9 años. Y no los compurgó todo. Cuando fue detenido se determinó, ustedes escucharon todo el informe, se tenía inclusive elementos forenses que decían él es el asesino porque se encontraban bajo las uñas de la víctima, se encontraban restos de su piel, la piel del homicida, y con pruebas de ADN se sabía de quién se trataba. Y un tribunal lo condenó a apenas 9 años, de los cuales solo compurgó, y ustedes van a escuchar. Esta fue la condena. La condena e indulto. Cuando ya habían transcurrido casi 3 años del horrendo crimen, en agosto del 2008, Luis Ernesto Torres Infran se enfrentaba a los tribunales en juicio oral y público que duró apenas 2 días. El jueves 14 de aquel mes y año, el acusado fue encontrado culpable de homicidio simple, pues el fiscal Miguel Vera consideró que para dar muerte a la chica no hubo alevosía. Él había pedido 15 años de prisión para el encausado, mientras la querella, conformada por los abogados Vicente Morales y Guillermo Ferreiro, exigió 25 años, alegando que se trataba de un homicidio calificado. El tribunal de sentencia, integrado por Andrés Casati, Dionisio Nicolás Frutos y Sandra Farías, por su parte consideró que la pena justa para el asesino era de 9 años. En el primer día del juicio, familiares y vecinos de la víctima relataron las constantes desavenencias entre la víctima y victimario. En la segunda jornada, Torres Infran tomó la palabra frente al estrado y reconoció la autoría del hecho. En una extensa exposición, interrumpida algunas veces por el llanto, Luis Enrique relató los pormenores de los últimos minutos de vida de Lucía, asegurando que el crimen tuvo el peor desenlace debido a que la chica lo atacó violentamente. Él dijo que solo se ofendió, pues ella lo había arañado e intentó echarlo de la casa en el momento en que trataba de sacar sus pertenencias supuestamente. Indultado en el 2011, solo 3 años llegó a cumplir Luis Ernesto de su condena. Con 24 años cumplidos, el homicida encontró la libertad de la mano de un perdón concedido por el entonces presidente de la República, Luis Fernando Lugo Méndez. El recluso formó parte de la lista de 84 reos que recibieron el indulto presidencial en enero de aquel año. Fue uno de los 20 internos de la penitenciaría capitalina
que recobró su libertad. A ver, quiero que memoricen este nombre. Miguel Vera Zarza. Es el fiscal del caso. Y ustedes escuchaban el informe anterior. Estuve involucrado en el caso de Óscar González Daer y los audios filtrados, un caso de corrupción, donde se desmanteló una organización delictiva que trabajaba entre el jurado de enjuiciamiento de magistrados y varios fiscales. Todo es coima ahí, prácticamente se centraliza en eso. Y luego recibió 15 millones de guaraníes por un caso de violencia intrafamiliar para que no procesen a la persona que estaba responsable de ese hecho delictivo. Y ahí tiene la explicación de por qué terminó así. No hubo alevosía, dijo. 15 centímetros le haría en el cuello de esa mujer. La degolló. Si eso no es alevosía, no entiendo. Llegamos al final y ojalá que sirva de lección para muchos agentes fiscales, que evidentemente la conciencia no se compra, la memoria tampoco. Muchas gracias a la familia Óptica Carrón por acompañarme siempre. Hoy luzco este excepcional marco, muy liviano, muy ligero, y muchísimo acompaña a la hora del trabajo, ni siquiera uno lo siente. Así que muchísimas gracias. Recuerda usted, nombrando el programa, tiene 30% de descuento ahí sobre Cerro Corá y Tacuary. Nos reencontramos la próxima semana. Adiós.